My Life as a Teenage Robot, o en español, La Robot Adolescente, fue una serie animada de Nickelodeon producida por Frederator Studios y creada por Rob Renzetti, que fue estrenada originalmente en 1 de agosto de 2003, finalizando sus transmisiones el 2 de mayo de 2009, mientras que en Latinoamérica fue estrenada en el 4 de junio de 2004, finalizando hasta el septiembre de 2008, y que basado en su corto piloto dentro de la serie de Oh Cartoons estrenado en el 4 de diciembre de 1999, contando con más de 40 episodios repartidos en 3 temporadas, nos presenta la vida de XJ9, mejor conocida como Jenny Wakeman, una robot adolescente de 5 años de edad creados, pero de 16 mentales físicos, que vive en el pueblo Tremorton situado en el año 2072, que tratará de lidiar sus responsabilidades luchando contra el mal, por el bien de su planeta, mientras trata de vivir una vida cotidiana humana normal de adolescente intentando encajar con la sociedad que la rodea bajo las complicaciones de ser un robot. Pero que en sus aventuras no estará sola y estará acompañada de amigos y compañeros leales que la ayudarán en múltiples de sus problemas y situaciones, una serie que aunque con una premisa que pueda sonar algo cliché y bastante vista, su resultado y ejecución terminaría siendo más que lo contrario, actualmente considerada como de culto entre muchos por diversos factores, y que hoy, en este video, hablaremos y describiremos varios de esos factores y puntos tanto buenos como malos que dejó, desde mi punto de vista, como sus personajes, animación y diseño, producción, doblaje, tramas, y etcétera que ayudan a la experiencia de la misma. Y que sin más bla bla bla. Comencemos. ¿Están listas, muchachas? En sus marcas, listos. Fuera. Sería feo hablar de personajes si no empezamos con la protagonista principal de todo, XJ9, mejor conocida como Jenny Wakeman, una robot con mentalidad de adolescente que fue creada con bastante inteligencia y armamento para proteger a la Tierra, pero que sin embargo, ella desea vivir una especie de vida humana adolescente normal, tratando de equilibrar ambas a la vez, consiguiendo tanto tropiezos como éxitos en el camino, siendo creadas por ella en más de alguna ocasión, mostrando actitudes que no la hacen ser tan perfecta como cualquier persona, aún siendo una robot, desde ser algo terca, enojada, descuidada, y un etcétera de cosas, que la hacen ver como una adolescente más en un mundo bastante diferente a lo que ella es, y que gracias a su ingenuidad o confiarse demasiado en los demás, a cambio de experimentar cosas nuevas, termina siendo la personaje que más cosas malas le han pasado alrededor del show, pero que aún así sigue adelante a pesar de todo. Luego tenemos a Nora Wakeman, la madre anciana científica de Jenny, quien la construyó y diseñó para combatir contra el mal, siendo esta última la que avisa mayormente a Jenny si hay peligros cercanos a contrarrestar, que aunque con un buen puñado de años encima, muchas veces se ha demostrado que aún sigue estando en forma y con energías en ciertas situaciones, debido a que fue una ex miembro importante de una organización intergaláctica contra alienígenas llamada la Patrulla Aérea de los Cielos en sus años dorados, y que casi igual que cualquier figura paterna con sus hijos en adolescencia, también suele restringirle y limitarle varias cosas a su hija en su vida personal, dando como resolución discusiones y peleas entre las dos de vez en cuando, o momentos en donde la otra avergüence a su hija en público, pero que a fin de cuentas, ambas se quieren y se aman como madre e hija a pesar de todo. Luego tenemos a uno de mis favoritos, siendo este Brad Carbon-Cole, un simpático joven y amigo de Jenny, que la ayudará y acompañará en múltiples de sus aventuras y situaciones, o para aconsejarla en medio de sus problemas personales como si de su especie de guía personal humano se tratase, o simplemente para pasar el rato con ella. También se caracteriza por ser un personaje bastante confiado y hasta un poco tonto, creyéndose que es alguien popular que atrae a las chicas, siendo esto todo lo contrario, y a veces llegar a ser un poco terco de vez en cuando, pero que sigue siendo un buen personaje con carisma. También está su hermano menor Top Carbon-Cole, el primer ser humano que se topó con Jenny, y que comparado con su hermano mayor, es casi todo lo contrario en comportamiento ya que es bastante hiperactivo, ruidoso, rabioso y miedoso que hace muchas cosas sin pensar, llegando a ser algo molestas para los demás, y para su hermano, pero que solo por eso, no es realmente tan tonto o molesto como aparenta, e intencionalmente pueda llegar a ser, ya que de vez en cuando tiene sus momentos cómicos, y llega a acompañar también a su hermano mayor a las aventuras de la adolescente robótica, llegando inclusive a ser útil y listo en ellas, y que sin importar que tanto pueda discutir con su propio hermano, ambos se quieren y se cuidan bastante por igual, siendo esto algo explicado por el mismo Brad. Se supone que los hermanos y hermanas te avergüencen o te vuelvan loco. Es como su trabajo. ¿Es a lo que me refiero? Y luego está también mi personaje favorito de todos, siendo Sheldon Lee, un adolescente geek e ingeniero inventor científico en la informática y en las ciencias bastante listo, que también ha acompañado a Jenny y a sus amigos en distintos tipos de aventuras, y que gracias a sus conocimientos, también ha podido ayudar a Jenny de manera directa en algunos de sus problemas personales, aunque lo malo de este, es que después de que Jenny lo haya conocido y salvado de unos bravucones, este empezó a enamorarse y a obsesionarse por ella, llegando hasta el punto de ganarse unos gustos extras un tanto peculiares. Piensa, ¿por qué alguien querría salir con tu mamá? No lo sé. Ella es muy atractiva para una mujer de su edad. Pero que pese a ello, aunque Jenny no le responda de la misma manera, ella lo considera un amigo bastante fiel y leal que la apoyará aún hasta en las malas, y que dejando su lado de cuando se pasa de raro por veces, llega a ser ciertamente carismático teniendo momentos cómicos, solo para que no se quede como el verdadero loco y ridículo que es realmente, por sentir atracción hacia un robot.
Y que en cuanto a personajes secundarios, tenemos a Brit y Tiff Frost, denominadas como las primas Frost, que son un par de chicas adolescentes populares que siempre están a la moda asistiendo a la escuela secundaria Tremorton, en donde Jenny también lo hace, siendo a esta última la que más le van a hacerle la vida de cuadritos, desde humillarla públicamente por ser lo que es, atacarla, y aprovecharse de su confianza para que ella se meta en problemas, pero que sin embargo, han habido momentos en donde ellas la han podido ayudar o apoyar en algo, mientras que suelen de recibir su merecido en varios episodios, y que pese a que no aparezcan demasiado, cumplen con su objetivo de ser detestables y molestas en la mayoría de veces en que hacen presencia, pero que a su modo tienen algo de carisma, además de tener unas risas bastante épicas como estas. Y luego tenemos a otros un poco más de relleno como Don Prima, un joven rubio adolescente bastante atlético y egocéntrico, quien fue el primer interés amoroso de XJ9, hasta que dejó de interesarse en él cuando se dio cuenta de que a este solo le importaba más su propia imagen que a ella. Y luego tenemos a Teresa, mejor conocida como Teresa. que simplemente es otra chica más de las populares, y amiga de las Frost, que solamente fue relevante como en 2 episodios. También me gustan un poco personajes como el director racista, quiero decir, Rasinski. Pero que si empezáramos a hablar de verdaderos personajes interesantes, estarían las hermanas XJ de la 1 a la 8 como ejemplo, que fueron versiones anteriores a la XJ final, encontradas por ella misma, puestas en el sótano de su madre cruelmente, al no ser estas tan eficientes como la final, aún teniendo estas ventajas cada una, pero que si se unen para ayudar a su hermana en medio de algún embrollo y apuro, son bastante útiles juntas como equipo. Lástima que solo hayan tenido pocas apariciones y cameos dentro de la misma. Y que por cierto, nunca pausen la serie cuando la XJ6 voltee el rostro. También están otros personajes formados en grupo que existen, conocidos como la Patrulla Aérea de los Cielos, la vieja organización intergaláctica policíaca creada para luchar en contra de los alienígenas, en donde Nora solía ser una miembro importante 20 años atrás, incluso ayudando en la denominada Primera Guerra Intergaláctica, que no se suele tocar demasiado, y que dicha organización casi al igual que con cualquier policía promedio de Latinoamérica, actualmente son bastante inútiles, comparadas a la Jenny que hace un muy y mucho mejor trabajo de protección que ellos, y sin tener que escribir más de 800 páginas de papeleo para hacer una insignificante acción, teniendo hasta a un teniente bastante celoso por las acciones buenas que ella realiza, quitándoles todo el crédito, al punto de estar enchinchando a la XJ para su desactivación definitiva, pero que por sus malos actos es despedido posteriormente, y entre otros personajes que iremos viendo a lo largo del programa, destacando a 2 en particular, que intentaron marcar cosas importantes en la misma, pero que por desgracia no lo hicieron. Y bueno, sería malo irónicamente no hablar de los villanos que nos tiene esta serie para ofrecer, siendo primera Vexus, la villana principal y recurrente de todo el programa, que es una reina alien monárquica del planeta Croster Prime, que como objetivo, buscará esclavizar la raza humana, que se caracteriza de ser bastante astuta y cruel, que puede transformarse y disfrazarse de varias cosas que engañan a cualquiera, y hacerse de las suyas, pero que sin embargo XJ9, siempre será la encargada de oponerse ante sus planes, y que siendo casi tan poderosa como la propia Jenny, su rivalidad está bastante equilibrada, y que a diferencia de otros villanos de la serie, ella ha podido estar más cerca de derrotarla en más de alguna ocasión, siendo una buena villana que realmente se propone en hacer que sus objetivos se cumplan lo más antes posible demostrando carisma, y que además de ella, también tuvo secuaces como Smaitus, el comandante militar de los Cluster para poner en marcha las órdenes y misiones de su reina para conquistar a la raza humana y vencer a XJ, pero que también ha demostrado ser bastante independiente de sí mismo para encargarse de hacer las misiones por cuenta propia, que se caracteriza de ser bastante fuerte e intimidante casi igual que su reina, y luego tenemos al tercer y último secuaz destacable de Vexus llamado Krakus, quien es el que menos aparece, y que con tan solo de observar su apariencia, es claramente el más débil y descuidado de los 3, quien es un jefe inventor chiflado que hace inventos con intenciones de derrotar a XJ, que al final, terminan siendo despedazados literalmente en el proceso, gracias a razones tontas, siendo este trío de villanos como los más principales de la serie en general por así decirlo, aunque realmente existe una gama interesante de otros más que aparecen a lo largo de la misma, como las motociclistas espaciales, que son una especie de grupo de alienígenas peces antropomórficos que suelen armar el caos en las fiestas, donde solo 2 de este grupo destacan más, como lo sería la jefa llamada Leta, y Tammy, la más novata y atractiva de todas, que hasta incluso se quiso casar con Brad, y comérselo ante su rechazo, pero que al final XJ la detiene. También hay otros malos como la Exo Skin, que fue un traje estilo simbionte a lo Spider-Man y Raggedian, para XJ y aparentar ser humana que salió mal, pero que al ser arreglada se volvió malvada. Luego una rata de laboratorio llamada Vladimir, que busca venganza hacia Nora. Luego una parodia de los hermanos Mario, llamados los hermanos Mad Hammer, que hasta incluso utilizan el mismo sonido de saltito del Super Mario World cuando realizan dicha acción. O Armagedroid, que fue una robot máquina superpoderosa creada por Nora para luchar en la primera guerra intergaláctica que se salió de control, y entre muchos otros más a lo largo de la serie, que en conclusión, le dan un buen aspecto a la misma, con un toque casi tan vivo y variado como lo fue en las chicas superpoderosas, tanto con los personajes normales, como de los malos, aun si no llegasen a ser tan sorprendentes, y que ya terminando de comentar esto, sería mejor que pasáramos a otro punto importante que me gusta, siendo esta la de su apartado visual, que sin más que decir, continuemos.
Una manera en que puedo describir el apartado visual de esta serie es que es bastante bueno, y probablemente el punto más destacable de la misma, que es caracterizado en darle a los personajes diseños simples, pero geométricos, muy parecidos vistos en series como El Laboratorio de Dexter, y Las Chicas Superpoderosas, pero que a la vez, tienen bastante influencia de las caricaturas clásicas de los años 30, estilo Robert House y Disney, que de esta última hay varias referencias en la serie al respecto, y muchísimas otras más que son exactamente, referencias o parecidos a otros de la cultura pop. Otra cosa buena serían los fondos, que a pesar de ser minimalistas, tienen buenos detalles con una estética que recuerdan a las de los años 50, que hacen una combinación bastante retrofuturista, cosa que también se puede apreciar en sus tarjetas de título de presentación de episodios, que utilizan el estilo artístico llamado decorar, que fue usado en varios edificios estadounidenses entre los años 20 y 30, siendo detalles que van muy bien de la mano con el ambiente establecido dentro de la serie. Que hablando de ambiente, también me encanta cuando juegan con la paleta de colores de los personajes y del entorno, dependiendo de la situación del momento de la escena, o de su clima, siendo un detalle bastante creativo que le da personalidad, algo que no recuerdo haber visto con tanta frecuencia en otras series. Y que en cuanto a la animación, que es otra cosa distinta, también es buena, debido a que el estudio encargado de hacer esto, fue ni más ni menos que por Rough Studios, específicamente desde su sede de Corea, dando como siempre un buen resultado bastante profesional, que si bien, no brillará por tener momentos con una animación demasiado fluida, lo importante es que sea aceptable, que funciona adecuadamente en los momentos de acción, y que en general, no le noto demasiadas fallas o errores en la misma, como para que yo me pueda quejar, que en conclusión, es un apartado bastante bueno, que a pesar de su uso de la simpleza que si bien, a veces pueda llegar a verse un poquito monótona. Todo lo demás fue ejecutado bastante bien, lográndose ver propia, identificable, y atractiva, que sin duda, es algo por lo cual hay que darle más mérito y créditos a los artistas detrás de todo esto, de los cuales, ni siquiera me quiero imaginar cómo se las pudieron de ingeniar en conceptualizar, y luego realizar este tipo de escenas para el resultado final, y que hablando de trabajo, también sería mejor que pasemos al siguiente punto importante que más deseo hablar de la serie, pero a la vez poco hablado, doblaje latino, que también es otro punto importante para la experiencia de la misma, que forman el carácter y las emociones de los personajes, que merecen ser un poco más reconocidos, y entre otras cosas, que sin más, continuemos. Bonjour. Ne vous avez la banana aujourd'hui? Ne vous avez les bananas aujourd'hui? En cuanto a su doblaje, al igual que en otras series del canal, esta fue realizada en Venezuela, por medio del desaparecido estudio de doblaje, M&M Studios, Doblado al español en M&M Studios, Caracas, Venezuela. Dirigido por el cantautor y director de doblaje Franklin Zambrano, contando con un gran elenco de voces de actores de doblaje bastante conocidos presentes y otros, que hoy en día simplemente ya no se escuchan tan frecuentemente, activos o no, conformado de actores como Leisa Medina, Johnny Torres, Maite Guedes, la fallecida Edilu Martínez, Kayla Mal Martínez, Luis Carreño, Rolman Bastidas, María Teresa Hernández, Soraya Camero, Luis Miguel Pérez, Mercedes Prato, Rubén León, Juan Guzmán, Anabela Silva, Antonio Deli, Ezequiel Serrano, Luis Pérez Pons, Renzo Jiménez, y entre otros que a más de algunos se le hará familiar en las voces adicionales, aun si lo malo es que algunas de estas ya de paso son desconocidas y sin identificar, cumplen con un muy buen trabajo independientemente de ello, con voces que encajan bastante bien con los personajes, incluso considerando que algunas de estas hasta se me hacen mejores que las originales, tomando de ejemplo a Brad, que siento que en inglés tiene una voz que aunque no es mala, siento que es medio rara, y no calza tan bien con la personalidad confiada y leal del personaje, cosa que Johnny Torres en latino sí lo capta en momentos como estos. I don't know, Jen. Going silent could be dangerous. Maybe you should get those eyes back. That's easy for you to say. I'm the one who looked like a king-size dork. Can't you and your mom find some sort of compromise? No lo sé, Jen. Andar a ciegas podría ser peligroso. Deberías ponerte esos ojos de nuevo. ¿Para qué es fácil decirlo? Soy yo la que se ve como una completa idiota. Tu madre y tú no pueden llegar a una especie de arreglo. También otras voces como las de XJ, Vexus y Tog me gustan bastante, este último más por su risa épica que aumenta el factor comedia de la serie. Y mi favorito de todo el doblaje, sería el del infravalorado Cayamal Martínez, y que creo que gracias a su caracterización e interpretación hacia el personaje, sería la razón por la cual es el que me gusta más personalmente, siendo hasta mejor que el de la versión original, que me parece más de nerd raro, con aún más tintes de acosador hacia Jenny. Hey, Jenny. Mientras que en el latino Kai no lo hace sonar tan así, con excepciones. Eres igual al Capitán Crush. Aunque mucho mejor. Eres una chica. Y calza más con la madurez e inteligencia del personaje, hasta el punto que incluso Kai sabe controlar bien los tonos de su personaje para cada momento, demostrando energía y versatilidad, y sin duda el episodio que demuestra esto, y de mis favoritos, sería el del viejo Sheldon, a la hora de ser el Sheldon adulto, sonando bastante distinto del original adolescente y viejo. ¿Alguien conservado en vinagre? ¡Al planeta de las historietas! Que si un capitán abandona su barco, la tripulación puede hacerlo pedazos. ¿Te parece algo normal pasar 90 años de mi vida en el espacio exterior? Nunca voy a perdonarte. Pero que sin embargo, como todo en esta vida nada es perfecto, excepto esta frase de la película de la granja, también el doblaje tiene sus errores, como lo sería la actuación a veces floja de los personajes en ciertas situaciones a la hora de expresar y dar emociones con sentimientos fuertes, generalmente como los gritos y risas, que tienen poca potencia y naturalidad, sonando algo aburridas comparada a la versión original, en escenas como estas.
¡Diablos, señorita! También otra falla serían las traducciones y adaptaciones de algunas cosas dentro de la serie, como las traducciones indefinidas de nombres hacia algunos villanos, como el pacificador, el difamador y los hermanos Mad Hammer, pero que en sus segundas apariciones pasarían a llamarse como el Armagedroide, los hermanos Martillo y el Lanzalodo. También están las traducciones que bien podrían terminar perdiendo referencias que en la original habían, como una de Hey Arnold en el último episodio. Y tiene un interruptor especial maravilloso. O también están las traducciones raras que no cuadran del todo, como llamarle al especial de Escape from Cluster Prime, por la huida del clúster principal, o que saliese una maravilla involuntaria como esta en un episodio entero. Fiesta de pijamas. Pijama, pijama. Pijama, pijama de un pijama. Pijama, pijama. Pijama está completa sin un paseo. Pero que al final de todo, pese a sus errores que puedan ser varios, o pocos dependiendo de la persona que los capte, ¡Soy un motociclista! sigue siendo un muy buen doblaje bien logrado, que merece sus propios méritos hacia los actores involucrados en este, y que probablemente sea hasta parte de uno de los mejores doblajes venezolanos que se hayan realizado en su historial, objetivamente hablando, y esa es una huella que no se podría quitar con facilidad. Y que bueno, ya como hemos terminado de hablar sobre el doblaje, finalmente hablaremos de la serie en general y de sus tramas, y que también no mal fueron, de sus personajes, y de otras cosas y detalles generales más, que hablaré que fueron ocurriendo a lo largo de la serie, pero sin ser demasiados, hasta su descenso y lo que dejó, y luego mi opinión, y calificación hacia la misma, para concluir con todo esto. Así que mejor, continuemos. Pensamos que se había derretido, pero nos equivocamos. Por lo visto usted apareció en muchas portadas de revistas. Y ni siquiera han visto la mitad. Algún día les mostraré mi calendario en traje de baño. Si bien, las tramas de esta serie son algo cronológicas que suelen seguir un cierto desarrollo de historia, con referencias y menciones hacia varios sucesos pasados que ocurrieron dentro de la misma para el futuro, o sean continuaciones directas, por lo general es episódica, y no habrá tanto problema a la hora de ver y entender varios de sus capítulos si lo ves de manera desordenada, al ser en su mayoría autoconclusivas, pero entretenidas para pasar el rato, que suelen durar de entre los 10 a 11 minutos, que aún así, sigue teniendo su propia premisa principal, para que tenga su sentido y objetivo de seguir viéndola hasta donde pueda llegar, como por ejemplo, su primera temporada, que casi al igual que en cualquier otra serie, es la temporada más tranquila y menos sobrecargada de todas, en este caso de las tres que tiene, ya que para esta, más que nada se tratará de XJ, descubriendo e intentando adaptarse al nuevo mundo de humanos que la rodea, e incluso queriendo experimentar y sentir cosas de las cuales ellos son capaces y ella no, que puedan terminar en malos resultados, o simplemente problemas que le ocurrieron a ella sin tener que causarlas por ser lo que es, o cuando en referencia hacia la pubertad, Vexus la convirtió en una gigante monstruo, y que sí, hablando de villanos, tampoco la acción en general de la serie hacia los combates de estos no estaban mal, que aunque no eran demasiado energéticas comparada a otras series de su época, estaban bastante bien para lo que cabían, y que por lo general, los villanos aunque tenían su buen toque, lamentablemente, la mayoría no se sintieron que fueron tan aprovechados como debieron ser, haciendo que muchos de ellos solo tuvieran pocas apariciones o que fueran de un solo episodio, y que al hablar de los episodios, también algo que podrían pecar de estos, es que tenían ritmos algo lentos o rápidos que no alcanzaban muy bien el tiempo para ser mejor explotados, así teniendo algunos finales un poco anticlimáticos y rápidos, o de paso habían episodios que bien tuvieron potencial para haber durado más de 20 minutos, como el de la Legión del Mal, para que en realidad solo durara con los 10 habituales, y le den paso a esa oportunidad a episodios que en mi opinión, siento que son de relleno innecesarios, como el de Víctima de la Moda, de la segunda temporada, pero que por lo menos se luce en cuanto a su visual y creatividad de diseño, y del mensaje de tratar de no ser como los demás, para quedar bien y ser popular, o tú mismo podrías arriesgar en deshacer lo que te hace más vital y sobresaliente que ellos, según mi interpretación, y que de hecho, esa es otra cosa que me gusta de sus tramas, que de vez en cuando suelen dejar moralejas y lecciones para que el público joven aprenda de ellas, como el clásico no juzgar por las apariencias y demás, que aunque no sean tan directas o de paso no hay, sí podrían haber momentos con los que puedas sentirte identificado, y esa es una buena manera de mostrar una diversidad de cosas y sucesos que ocurrirán de distintas formas en las tramas de cada episodio, sin sentirse tan repetitiva, incluso habiendo episodios que no solo se traten de la adolescente robótica sino de otros personajes secundarios de vez en cuando. Y en cuanto a la segunda temporada de la serie, esta demostró bastantes mejoras con respecto a su antecesora, donde no solamente los diseños de algunos personajes cambiaron ligeramente, sino que también las tramas se sienten mejor trabajadas, junto a nuevos villanos que le dieron un poco más de desafío a la adolescente robótica, y que sin duda uno de esos episodios que me gustaron por cómo se hizo, sería el de su especial navideño de media hora, que aunque con algunas cositas que no me gustaron del todo, me pareció bueno y original, también otros que me gustaron y me parecieron divertidos, serían como el de Vistazo al Futuro, que aunque sea parte de ese tipo de episodios cliché de confusión, su conclusión final me mata, y aunque me gustaría mencionar más, ya me estaría extendiendo innecesariamente, y que hablando de lo verdaderamente interesante que tuvo esta temporada, además de conocer
ahora algunos nuevos personajes, entre ellos, 2 importantes que mencioné con anterioridad en el video, y que intentarían crear arcos importantes para la historia de la serie, pero que tristemente, terminaron inconclusas debido a la cancelación de la misma, siendo estos personajes Misty y Melody, la primera una chica alienígena ninja con poderes psíquicos, que solía formar parte de un grupo de adolescentes inadaptados con superpoderes llamados el equipo adolescente, hasta que se separaron porque el Kenan le quiso entrar al ballet. Y luego ella se hace amiga de XJ, pero que rápidamente por sus diferencias en los 2 siguientes episodios en que ella aparece, y su abuso de poder, se volvió malvada, y luego se puso en contra de XJ, traicionándola, y deshaciéndose de su amistad en el acto, y que después de ello, jamás se pudo resolver su conflicto entre las dos, y haberlas visto como amigas de nuevo. Y luego esta Melody, una robot adolescente que fue creada por un villano científico malvado llamado el Dr. Locus, que casi igual que XJ, tiene casi el mismo nivel de poder de armas y dispositivos a su disposición que ella tiene, quien conoció a Brad en un episodio, y después en otro se escapa de su padre para encontrarse con él nuevamente para enamorarse. ¿Y qué si es mecánica? Pero que debido a que todo se fue a la fregada gracias a una cucaracha enamorada también de Brad en el mismo episodio, provocó una pelea contra una XJ que no me agradó del todo para este episodio, terminando en huir de ahí, al verse como una amenaza malvada temida por todos que nunca quiso ser, para no volver a verla de nuevo jamás, dejando así un triste arco inconcluso para un personaje trágico, que nunca se resolvió como se tenía en mente. Pero que dejándolo triste de ese aspecto. También pudieron haber otras pequeñas cosas interesantes que sí pudieron concluirse dentro de la misma, y lo mejor de esta temporada, o incluso de toda la serie entera objetivamente hablando, y que le daría un nuevo rumbo en menor medida a su premisa, serían las 2 partes del especial del escape de Cluster Prime, donde XJ llega al planeta Cluster por accidente después de haber hecho enojar a los ciudadanos de Tremorton por arruinar su festividad, en donde la reciben y la tratan mucho mejor que en su planeta de origen, haciendo que ésta se quiera quedarse ahí y no regresar de donde vino, y proteger a los que no puedan hacerlo ahí en su lugar, conociendo a personajes carismáticos como a Vega, la hija de la reina Vexus, mientras que ella está invadiendo al pueblo de Tremorton con su armada Cluster, en donde todos se dan cuenta de que sin una Jenny que las proteja, ellos no son nada a pesar de sus intentos de rebelarse contra ellos, para que al final descubramos de que Vexus todo este tiempo les lavó el cerebro a todos los habitantes robóticos de su planeta, para que estén en contra de XJ a base de sus mentiras, haciéndolos creer de que ella les robó sus chips dorados que les otorgaban poderes, cuando ella siempre los escondió para que no se rebelaran en su contra, para que al final, todo termine en un confrontamiento épico hacia ella contra Nora, y con su hija Vega traicionando a su propia madre, otorgándole a todos los robots sus chips dorados, y que antes de intentar darle una buena papeada termonuclear, ella se rinde y se escapa chocando contra una nave espacial como la buena cucaracha que es, y al final XJ viendo como todos pueden protegerse a sí mismos y que ya no la necesitarán más, regresa a la Tierra para proteger a todos antes de una gran explosión automática por Smaitus, que con su gran fuerza lo lanza y evita el impacto, así salvando otra vez el día, mientras que todos los ciudadanos la vuelven a querer y valorar como la heroína que es, y que posteriormente empezaría a ser más aceptada por la sociedad gracias a ese gesto. Y aunque el especial no será demasiado épico y pueda tener sus errores, para los estándares de la serie fue sin duda muy bueno, y hasta cierto punto una joyita, pero que sin embargo, después de este episodio que pudo haber funcionado quizás como un buen final para la serie, esta continuó para su tercera y última temporada, en donde se nota como casi todo evolucionó con la protagonista a su alrededor, aún siendo más parte de su sociedad, ya que pasó de ser alguien emocionada por ir a la escuela en sus primeros días, a pasar a ser alguien que simplemente no quiere estar en ellas, mostrando su desarrollo como personaje a lo largo de su transcurso, y aunque los secundarios no demostraran demasiado esos detalles, sí se puede decir que por lo menos hay algo que se siente diferente en todo para esta temporada que en las otras no, y aunque personalmente es mi temporada favorita de todas como la que más me entretuvo, y me hizo sacar algunas risas genuinas. Estaremos en nuestra escuela imaginaria, tendremos un baile de graduación y mi cita será mi hermana. ¿Así es? ¿Nos tomas una foto? Realmente se siente como algo más palomera y no tan seria, en donde hay capítulos tan random, en donde me cuestiono si es que no involucraron a artistas de DeviantArt como escritores en ellos, y que pese a las cosas algo reprochables que pueda llegar a tener, y sentirse de que estaba entrando en la decadencia, sigue siendo buena para el rato, con capítulos y cosas interesantes, como conocer un poco más sobre la vida de la doctora Wakeman y de su hermana, que las motociclistas trabajaban en una escuela, el regreso de los 3 chiflados, el regreso y la última aparición de Vexus, lo de Misty y Melody, referencias, y demás, y que en cuanto al humor en general, puede llegar a ser un poco simple y básico, pero que siempre va a tener una que otra escena que te pueda sacar más de una risa, o una sonrisa, considerándola un poquito infravalorada, y no tan reconocida como debería ser. ¿Qué pasó con Dominelli? Omoplato fracturado. Tomás. Le rompieron la boca. Sánchez. Lengua fracturada. Parkinson. Dislocación intercraneal. López. Está muy mal. Cruz. En coma. De todos modos, no era muy conversador. Y lo mejor de todo, es que también hay momentos en donde se pueda ponerse un poco turbia la cosa, con chistes de doble sentido directos e indirectos no tan exagerados, para que los adultos puedan disfrutarla también. Bien, abra sus libros en la página 69. ¡Ah!
junto al apartado sonoro de sonidos y música, principalmente música, que es bastante bueno, y encaja con el ambiente retrofuturista de la serie, que a pesar de que a veces siento de que no suena muy acorde con ciertas escenas de pelea, me gustan de igual, y me hacen recordar solamente a cosas como esta. También la de los créditos de la serie es muy buena. Pero como dicen, todo lo que empieza, tiene que terminar, y en octubre de 2005 durante la producción de la tercera temporada, lamentablemente se había anunciado, de que el programa había sido cancelado, que aún a pesar de que tuvo un buen rating, buena crítica, y a los ejecutivos gustándoles del resultado, no les parecía lo suficiente como para que les dieran la orden de más nuevos episodios, y que me preguntaré del por qué será, así sin quedar con la posibilidad de una cuarta o quinta temporada, para haber visto el desenlace de varias de las cosas que dejaron inconclusas en la misma, y que por lo menos los ejecutivos, les dejaron terminar de producir la cual sería su última temporada por hacer, haciendo incluso cameos varios de los que trabajaron, y que aún así, para la transmisión de estos últimos episodios estuvo bastante reñido, ya que solo se estrenarían finalmente 3 años después de su producción en su país de origen Estados Unidos, en su canal vertedero llamado Nicktoons, en el 4 de octubre de 2008, mientras que por lo tanto en otros países y zonas extranjeras, incluida Latinoamérica, ya los habían estrenado durante alrededor de 2005 y 2007, que no me sorprendería de que gracias a ese tipo de cosas, Nickelodeon hubiera perjudicado en cierta parte la atención y el rating de la gente hacia la misma por este tipo de cosas, junto a lo que probablemente hubiese sido poca publicidad hacia esta, para que la gente la pasara menos desapercibida en el canal, pero como no estoy ruco, esto no lo puedo confirmar a ciencia cierta, y solo tómenlo como suposición, y no una verdad. E independientemente de lo que haya sucedido para causar su abrupta cancelación, dejo por lo menos un buen recuerdo para aquellas personas que pudieron sintonizarla en sus días, y muchas otras que en el futuro la descubrirían y disfrutarían, y espero que no por cosas infames que ni Dios quiera, sino por lo distinto que intento ofrecer del resto de Nicktoons presentes de aquella época, que aunque con varias desventajas que no la hacían perfecta, y que aunque a algunos les duela esto, fuera de la nostalgia, realmente no tenía demasiadas cosas y novedades a destacar en comparación a otras, haciendo que por ello no mucha gente le diera la atención que necesitaba en su día por malas impresiones hacia esta al respecto, hasta el punto de que he visto hate injustificado a la misma, solo porque no estaban transmitiendo Bob Esponja en ese momento, y estaba ella en su lugar, u otras posibles razones ilógicas, que aunque tengo que admitir que hay veces en donde se me hizo un poquitín aburrida, todo lo demás, es algo que pude disfrutar de cierto modo sin tanto rodeo en el proceso, y que al igual que con su protagonista, la serie al ser diferente del resto, era lo que la hacía especial y no necesitaba de no serlo, porque al final pudo formar un séquito de fans y gente de culto que hasta el día de hoy, la sigan admirando y recordando con cariño, aún a pesar de sus defectos, y eso es lo que importa después de haber creado una serie, aun si no hubiese sido tan exitosa o memorable, demostrando que está lejos de ser tan olvidada como muchos la suelen tachar, si todavía hay personas que anhelan su posible regreso en forma de película de Netflix, y encima haya tenido menciones y apariciones en videojuegos, demostrando su importancia en el canal, y que si no lo hubieran hecho, sería todo lo contrario, porque para mí, siempre habrá un verdadero Nicktoon aún más olvidado y desconocido, que si tuvo una cancelación y maltrato injusto que no merecía, y que daba para más, pero esa ya es historia para otra ocasión, y que por lo tanto, es mejor que se quede así como está por un buen rato, en vez de haber sido explotada hasta el cansancio, como pasó con cierta esponja amarilla que yo también adoro. Y que bueno, con todo esto y dicho, es hora de que pasemos a mi calificación y conclusión de la reseña de esta serie. Y que sin más que decir, continuemos. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. ¡Quieren callarse! En conclusión, La Robot Adolescente fue una buena serie animada, que aunque tal vez no pueda llegar a ser tanto la gran cosa, debido a sus desventajas y algunos clichés, que por suerte la gran parte de estos últimos favorecían al humor de esta, y como hemos estado viendo alrededor de todo el video, esta serie tiene más puntos a favor que en contra, y que no está ahí para pretender ser el mejor Nicktoon de todos, y no lo está intentando ser, sino en ser simplemente una serie no tan compleja para pasar el rato, que cumple con su objetivo de entretener y divertir, sin dejar de lado su propia esencia y características que la hacen ser especial del resto, siendo algo bueno para que no resulte ser tan genérica como pueda llegar a aparentar ser, y que si eres de esos que tal vez en su día no le prestó atención por este tipo de cosas, está toda la serie completa disponible actualmente gratis con buena calidad en la página y app de Pluto TV sin necesidad de cuenta o registro previo para acceder a ella, y que personalmente recomendaría verla desde a mitades o inicios de su segunda temporada, al tener episodios más interesantes, pero que si ya quieres verla desde inicio a fin desde su primer temporada, que también tiene buenos episodios, es decisión de cada quien, y que en conclusión y con todos los puntos analizados, con buenos personajes, un buen estilo de animación y diseño, un gran
gran doblaje latino, música y etcétera, hacen que mi calificación final para esta sea un 8.3 de 10, siendo simplemente una buena serie para pasar el rato, que aunque pudo llegar a ser mejor y que tenía potencial para más, estoy más que satisfecho con el resultado, y aunque tal vez no sea parte de uno de mis Nicktoons favoritos, le guardo un cierto grado de cariño, y me parece mejor que haya sido cancelada a tiempo, antes de que continuara y entrara en la decadencia como cualquier otra serie al durar mucho tiempo, pero que en caso de que la misma volviese de alguna manera, y con buena ejecución, no me molestaría para nada, pero hasta que llegue ese momento, no será para nada necesario apresurarlo, y lo mejor que toca hacer al respecto, es que seamos pacientes con ello, y se disfrute y se recuerde de lo bueno que pudo ofrecer en vida, para que la llama de su regreso no se extinga. Y que bueno, antes de terminar el video, si les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse a mi canal, compartirlo y todo ese spam genérico que dicen otros youtubers al terminar, y que sin más que decir. ¿Me estabas espiando? Reconstruiré tu rostro y no necesitarás nunca más un disfraz. ¡Te amo, Jenny Wakeman! Nos vemos. ¿Puedes poner un poco de música? ¡Claro! 'Cause everybody's